34 Olympe de Gouges. Olympe de Gouges, 1748 a 1793, fue una escritora, dramaturga y activista política francesa, célebre por su defensa de los derechos de las mujeres y su participación en la Revolución Francesa. Su obra más influyente, La Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, 1791, la convirtió en una de las primeras feministas de la historia. A pesar de su valiente lucha por la igualdad, fue ejecutada en la guillotina en 1793, víctima del régimen jacobino. Vida y contexto histórico. Marie Gouze, su nombre de nacimiento, nació en Montauban, Francia, en 1748. Procedía de una familia modesta y tras enviudar joven, se trasladó a París, donde adoptó el nombre de Olympe de Gouges y se dedicó a la literatura y el activismo político. Vivió en un momento de grandes cambios. La Revolución Francesa, 1789, prometía libertad e igualdad, pero estas ideas apenas incluían a las mujeres. En París, Olympe se relacionó con intelectuales y políticos y comenzó a escribir obras de teatro y ensayos con un fuerte contenido social. Se posicionó contra la esclavitud en las colonias francesas y defendió la educación de las mujeres, su participación en la política y el derecho al divorcio. La Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. En respuesta a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, que proclamaba la igualdad entre los ciudadanos pero ignoraba a las mujeres, Olympe de Gouges publicó en 1791 su Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. En este texto revolucionario, exigió la plena igualdad de las mujeres ante la ley y denunció la exclusión femenina de la vida política. Algunas de sus ideas clave fueron: la igualdad legal y política entre hombre y mujer. La mujer nace libre y permanece igual al hombre en derechos. El derecho al voto y a la participación en el gobierno de la mujer. Defendió el acceso de las mujeres a la política y a la toma de decisiones. El derecho a la educación de la mujer. Consideraba que la falta de educación perpetuaba la sumisión femenina. Y el derecho a la propiedad y a la libertad económica de la mujer. Reclamó el derecho de las mujeres a administrar su propio dinero y bienes. Uno de los artículos más impactantes de su declaración es el número 10. La mujer tiene el derecho de subir al cadalso. Debe tener igualmente el derecho de subir a la tribuna. Con esto, denunciaba la hipocresía de un sistema que castigaba a las mujeres con la pena de muerte pero les negaba derechos políticos. Su activismo y enfrentamiento con los jacobinos. Además de sus escritos feministas, Olympe de Gouges se opuso a la esclavitud en su obra Zamore y Mirza, o El feliz naufragio, 1784, y criticó la violencia revolucionaria y el liderazgo de Robespierre. Su postura contra la ejecución del rey Luis XVI le valió muchas enemistades. Consideraba que la monarquía debía ser sustituida por una república basada en la razón y la justicia, pero se oponía a la violencia extrema y al terror instaurado por los jacobinos. En 1793, publicó un panfleto en el que criticaba la dictadura de Robespierre y proponía un referéndum para decidir el tipo de gobierno que Francia debía tener. Esto le costó la vida. Fue arrestada, juzgada y condenada a la guillotina. Legado y reconocimiento póstumo. Durante siglos, Olympe de Gouges fue olvidada o minimizada en la historia. Sin embargo, a partir del siglo XX, su figura resurgió como una pionera del feminismo y los derechos humanos. Su Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana es considerada un documento fundamental en la lucha por la igualdad de género. En 2018, su nombre fue propuesto para ser trasladado al Panteón de París, donde descansan las figuras más ilustres de Francia. Aunque no se ha concretado, su impacto en la historia es innegable. Anécdota de Olympe de Gouges. Una anécdota destacada de Olympe de Gouges ocurrió poco antes de su ejecución en 1793. Tras ser arrestada por sus críticas al gobierno jacobino y a Robespierre, intentó defenderse en el tribunal con su ingenio característico. Cuando se le negó el derecho a un abogado, respondió: si una mujer puede subir al cadalso, también debería tener derecho a subir a la tribuna. Esta frase, que ya había escrito en su Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, fue una última muestra de su valentía. Sin embargo, sus palabras no la salvaron.
Fue condenada a la guillotina y ejecutada el 3 de noviembre de 1793. Se dice que, camino al cadalso, mantuvo la compostura y la dignidad, demostrando que no temía morir por sus ideas.